¿cómo están? Espero que estén empezando el año súper bien. Aquí nosotros en Odeku seguimos con nuestro podcast, intentando buscar y solucionar, conversar temas que son de relevancia para los consumidores. Y hoy tenemos un tema que es bastante, va a ser esperamos que sea muy interesante para nuestros escuchas y la gente que nos ve, que es cómo se comportan los consumidores. Conversar un poco sobre el comportamiento de los consumidores en determinados aspectos o situaciones. Y para eso, bueno, les presento a nuestros invitados. Tenemos a Estefan Arenas, presidente de Odeku, nuestro invitado de fijo siempre. ¿Cómo estás, Estefan? Hola, hola, buenos días. Buenos días. Tenemos también a José Roa, exdirector del CERNAC y asesor jurídico de Odeku. ¿Cómo estás, José? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos y a todas. Hola, hola. Y también nuestra invitada de lujo hoy es Liliana de Simone. Les leo un poco su presentación. Liliana es arquitecta, magíster en desarrollo urbano y doctor en estudios urbanos con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente y académica de su universidad y trabaja entre otros temas relacionados con consumo en Latinoamérica, imaginarios de consumo, espacio, visualidad y consumo en Chile. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Estefan, hola José. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti también por aceptar nuestra invitación. Bueno, quiero abrir la conversación con una primera pregunta y después la vamos a ir trabajando como ya es costumbre con este podcast, que es, Liliana, ¿cómo se comportan los consumidores en Chile desde tu punto de vista, tu experiencia, tu estudio? Bueno, pregunta muy amplia. Los consumidores no son una categoría única. Son muchos los grupos, las comunidades, los tipos, las identidades de los consumidores y por supuesto también las necesidades que van mutando en el tiempo. Nosotros dentro del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad que yo dirijo en la Universidad Católica, hemos estado estudiando todo el comportamiento de los consumidores chilenos y latinoamericanos durante el último año de pandemia y hemos encontrado distintas tendencias, distintas maneras en las cuales las personas están cambiando o han aprovechado la pandemia para acelerar cambios que se venían dando desde antes, o también están mostrando otras actitudes frente al consumo. Mucho se ha hablado sobre las compras navideñas, que fueron tremendamente llamativas, tanto se ha hablado también sobre las maneras como las personas están consumiendo compulsivamente cuando las van a encerrar por los lockdowns, por las cuarentenas, y mucho de lo que hemos estado haciendo han sido estudios comparativos para entender justamente esa pregunta, ¿cómo son los consumidores en Chile? Para una introducción inicial podríamos decir que los consumidores en Chile son tanto racionales como irracionales, como emocionales, ¿no? Muchos de los drivers que mueven las decisiones del consumo tienen que ver con decisiones que muchas veces son cálculos, son negociaciones que los consumidores hacen en base a las ofertas que ofrecen el mercado, pero también muchas otras veces son innovaciones que vienen mucho más desde la guata, por decirlo de otra manera, ¿no? Y que responden a otras dinámicas y sobre todo lo que estamos viendo en pandemia, hay mucho de guata, hay mucho de instinto y mucho de emocionalidad en cuanto al consumo. Eh, bueno, Liliana, como seguramente que tú sabes, te informaste, Odecu es una organización de defensa del consumidor. Sin embargo, y ahí hacemos muchas actividades relacionadas con esto. Pero obviamente que el tema del comportamiento del consumidor, ya a nivel, digamos, sociológico, si se quiere, es para nosotros también un tema importante, porque yo personalmente lo he visto, me ha tocado en Brasil, en México, y en Chile no sabía que existía hasta que te escuché a ti. Entonces, en ese sentido, fíjate que recopilando un poco algunas cosas, yo leí eh, el rol del transporte público en una sociedad de consumidores ciudadanos. Más allá del transporte público, que sería un tema particular en relación con todo lo que tiene que ver con el contexto y el estallido, etcétera, el punto es cómo tú defines el tema de consumidores ciudadanos. Eh, ¿Cuál es la categoría que, o sea, yo lo he escuchado antes, justamente a propósito de García Ganglini en México, que empezó a acuñar todos estos temas, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú? ¿Hay que dividirlo o somos todos consumidores ciudadanos o somos consumidores por un lado y ciudadanos por el otro? Yo creo que cuando se acuñó la frase consumidor ciudadano, que viene tanto de García Canclini como de
Zygmunt Bauman también, otro filósofo importante de las últimas décadas, ellos estaban pensando en una manera de aglomerar las formas como nosotros consumimos hoy día en la ciudad. No necesariamente que vivamos en la ciudad, sino en ambientes urbanos, es decir, que están determinados por las infraestructuras, las oportunidades, las ofertas, el abastecimiento que viene de la ciudad. Es decir, también podemos vivir fuera de la ciudad, pero dependemos de ello. Internet, teléfono, supermercado, lo que sea. Y yo creo que lo que estaban buscando describir era una manera en cómo se habían, de alguna forma, como hibridizado, como sumado las demandas de los consumidores de satisfacer sus necesidades, de jerarquizarlas, de buscar placeres de distintas formas, con aquellas de los ciudadanos en cuanto a movilidad, derecho a la educación, derecho a la salud, pero también derecho a la ciudad. En ese sentido, yo creo que la definición de consumidor ciudadano va hacia entender de que cada vez que nosotros somos ciudadanos, estamos consumiendo. Y es una constatación de lo que nosotros estamos viviendo. Para tener salud, consumimos. Para movernos en la ciudad, consumimos. Para acceder a información, consumimos. Entonces, el rol del consumidor no se vuelve solo un rol de abastecimiento o de incluso como algunos economistas iniciales a principios del siglo pasado hablaban como de lujo, ¿no es cierto? Que se consumía solo si unos les sobraban los recursos, conspicuo, ¿no? Una cosa más de lasciva, así de consumir cuando uno quería, sino que el consumo se vuelve parte fundamental de la manera como nosotros hoy día vivimos en una sociedad. En ese sentido, hay derechos y deberes de los consumidores, ¿no es cierto? Hay derechos que son tanto legales y que deben ser defendidos, que es la gran labor que ustedes hacen, pero también hay maneras en que los consumidores empiezan a entender el consumo como un acto político, cívico, si uno quisiera decir más en el sentido ciudadano, ¿no? Estoy haciendo cosas a través de la manera que consumo, busco cambiar las cosas a través de las maneras que consumo, o que no consumo, busco castigar a otros, a marcas, a personas, a productos, de la manera como las consumo o no las consumo. Es decir, ocupar el acto de la compra como un acto político. Político en el sentido ciudadano, no partidista, ¿no? Sino que en el sentido de yo tengo un poder como consumidor por estar inmerso en esta sociedad de consumidores ciudadanos, y cada vez que yo hago algo, estoy consumiendo. Y yo creo que la importancia de entender el ciudadano consumidor para ambos lados, desde los consumidores, pero también desde los proveedores, vendedores, retailers y todo, es entender de que el mundo del consumo no es solamente una transacción, sino que hay negociaciones que también tienen que ver con ideas, tienen que ver con lógicas, tienen que ver con emociones, como también la política la tiene que ver, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que es fundamental que los empresarios, a mí me invitaron a ENICAR este año justamente a hablar de los ciudadanos consumidores, entiendan de que un consumidor no es un ente pasivo, no es una oveja, al cual yo lo convenzo de que se mueva para un lado o la convenzo de que se mueva para el otro con comida, con ofertas, con lo que sea, sino que es un ente pensante que está haciendo negociaciones complejas frente al mundo del consumo en el que nosotros estamos insertos. Creo que empodera al consumidor, el ciudadano consumidor es empoderado, pero también desvela, como que se abren las cortinas de todas las transacciones que realmente nos toca hacer para poder vivir en una sociedad urbana. Todas las veces que tenemos que pagar, todas las veces que tenemos que pagar por adelantado, o todas las veces que estamos pagando un crédito para usar el metro, el transporte, la educación, la salud. Y en ese sentido, también entender de que nuestra sociedad está tremendamente basada en esa nueva configuración del ciudadano consumidor y necesitamos regulaciones más poderosas, más urgentes, más amplias, que no nos miren como individuos consumidores, sino como una sociedad, comunidad de ciudadanos consumidores. Entiendo. Más. Entiendo. O sea, sí, entiendo. Tal vez Pepe quiere preguntarte algo. Sí, es que lleva mucho a la reflexión lo que nos está comentando Liliana. Y pensaba dos cosas, no sé si tú tienes alguna aproximación, pero la primera es, ¿cuáles son las oportunidades que ves tú de, por un lado, utilizar los temas de economía del comportamiento en el diseño de políticas públicas?
que son cosas que son propias que las organizaciones de consumidores pueden también empujar. Y lo segundo, de qué iniciativas has visto tú a propósito de estos consumidores que votan con los pies, ¿cierto? Pero que iniciativas que democraticen el acceso al consumo, ¿cierto? O sea, porque de alguna manera lo que hemos visto nosotros, por hacer una generalización, es que las oportunidades de que los consumidores puedan actuar políticamente están muy vinculadas al tamaño de la billetera. Y en consecuencia, consumidores de mayor niveles de acceso son, comillas, quienes pueden ejercer una ciudadanía de consumo más activa, y quienes tienen menores niveles de ingreso, lo que es muy relevante en un país con alta desigualdad como Chile, no tienen ciudadanía en materia de consumo. Entonces, en general lo que uno ve son marcas con productos, comillas, de alta gama, que ofrecen oportunidades de un ejercicio político del consumo, pero tenemos una élite que puede ejercer esa ciudadanía, pero una masa que es la mayoría que se ve impedido hacerlo. Entonces, si es que tú has visto alguna iniciativa, de nuevo, política pública, que vaya en la línea de democratizar el acceso a la ciudadanía política. Uh-huh. Con respecto a lo de las economías del comportamiento, no es mi área de expertise, pero sí las conozco, las he estudiado, y me parece que es fundamental que nosotros empecemos a entender también cómo las economías del comportamiento están determinando muchas de las acciones digitales, online, por decirlo de alguna manera, que hoy día están mediando también muchas de las acciones que ocurren en el mundo de las políticas públicas y de la política en general. No hay que olvidar que Twitter, Facebook, Instagram y tantas otras plataformas, el mismo mail, funcionan en base a diseños que están basados en economía de la atención, en neurólogos que están estudiando por años cómo hacer cliquear en algo que sea más rápido, cómo hacer scrolling para que sea más permanente, en cómo hacer que las personas se sumen a campañas digitales, a ofertas de última hora, y que están determinando muchas de las maneras como las personas están consumiendo hoy día, sobre todo en pandemia, donde hemos visto un incremento importante, muy segregado sin duda, como bien dice José, pero importante del e-commerce. Entonces, en ese sentido yo creo que es fundamental que se estudie las economías del comportamiento, las metodologías basadas en economía del comportamiento, para entender también cómo se puede aplicar de mejor modo a distintas políticas públicas, ya sean políticas públicas que mejoren la accesibilidad de las personas que tienen menos posibilidades, o ya sea otras políticas públicas que pudiesen también democratizar algunos accesos. En ese sentido yo creo que es como importante esa actualización, sobre todo en el sector público, donde uno lo ve poco, ¿no? Ve que hay como unas cajas negras todavía en esos aspectos, de entender cómo se está entendiendo, estudiando, modelando el comportamiento humano en base a nuevas tecnologías también de engagement, ¿no? que se le dice. Y en ese sentido a mí me parece fundamental lo que plantea José, porque un debate, una discusión, una reflexión informada sobre el consumo no puede hacerse caso omiso de clase y raza, ¿no es cierto? Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy día en Chile, si no el mayor, tiene que ver con la amplísima segregación socioeconómica y racial que nosotros también vivimos en nuestro país, ¿no? Que estalló, pero que ya estaba estallando antes y que va a continuar estallando porque es un problema estructural que nosotros tenemos desde mucho tiempo antes del octubre del 2019, ¿no? Y en ese sentido, muchas de las cosas que nosotros hemos estado estudiando en el OCS durante este año tenía que ver con los discursos de los consumidores durante el estallido social. ¿Qué era lo que se estaba diciendo cuando se estaba diciendo que no valía la pena vivir hasta que valga la pena vivir? ¿Qué discusión sobre el valor? ¿A qué valor se referían las personas que estaban diciéndolo? ¿Qué significa no son 30 pesos, son 30 años? Es una discusión económica, simbólica, sin duda, que habla del valor de la vida. ¿A qué se refiere 30 años, equivalente a los 30 pesos del alza del transporte público? ¿A qué se refiere el valor de la vida cuando las personas estaban diciendo está muy caro vivir, entonces no vale la pena seguir viviendo, queremos que todo se reinvente? Creemos que no es solamente un valor económico, no es tan transaccional,
está hablando de un valor simbólico, sin duda, que está muy ligado a esa desigualdad en el acceso al consumo. Carlos Peña lo propuso, Canales también, varios sociólogos han estado hablando, la psiquiatra Michelson lo planteó en su último libro, de cómo finalmente lo que nosotros vimos en el estallido social era la apertura de la olla, de un discurso, de una promesa de sociedad de consumidores que nos habíamos hecho, todos juntos la habíamos creído, de una sociedad de consumidores que iba a elevar la calidad de vida de todos por igual, en distintas medidas, pero tanto de los ricos como de las clases medias como de los pobres, y que se hizo pedazo, y que se demostró que no era cierto, que a pesar de poder comprar las zapatillas en 12 cuotas, las personas no eran felices, ¿no? O que a pesar de poder comprar la tele de 36 pulgadas a no sé cuántas cuotas, eso no subía o bastaba para mejorar las calidades de vida reales de las personas. Entonces, para muchas de estas personas que han estado escribiendo libros durante el último año, el tema de la democratización del consumo, lo digan directamente o no, es fundamental. ¿Qué tanto de democrático hay en el consumo? Si finalmente es la billetera la que vale. ¿Y qué tanto de derecho del consumidor existe si las billeteras más guatonas, más gordas, siempre van a pesar por sobre las discusiones? Yo creo que eso es una verdad a medias, que quizás todos la sabemos o la sabíamos, pero que hoy día la estamos viendo gracias al estallido social, pero también en gran medida a la pandemia, que existen maneras alternativas de organización, de democratización del consumo. En ese sentido, yo creo que más que políticas públicas, como me preguntaba José, vemos ejemplos de resiliencia, de organizaciones vecinales, comunales, de abastecimiento democrático, justo, que han surgido desde el estallido con las ollas comunes, pero también durante la pandemia con las cooperativas, con las ventas entre vecinos, con las maneras de apoyar al comercio local, las maneras de fomentar que no muera el pequeño restaurante, entonces le voy a seguir comprando en vez de comprarle a la gran cadena. Yo creo que hemos visto muchas acciones que todavía no las ponemos todas juntas, pero que se han multiplicado en maneras en cómo la soberanía de consumo de los consumidores se ha hecho patente. Entonces, si bien quizás todavía no vemos cambios en políticas públicas, porque son ciegas quizás todavía a este cambio que ha sido bastante rápido, sí estamos observando un montón de cambios en las personas, en considerarse que el consumo puede ser una herramienta para hacer una comunidad más justa, para ayudar a sus vecinos que lo están pasando mal, que perdieron el trabajo y que ahora están vendiendo pan, queques, pay de limón, que los pueden comprar, o el vecino que está comprando fruta y lo está revendiendo en el edificio, y que hay muchas de estas iniciativas que han surgido y que se están quedando. A mí me llama mucho la atención ese tipo de innovaciones, que parecen como arcaicos, uno podría decir como estamos volviendo a como era antes, pero que están mediadas por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por redes sociales, entonces que tienen un componente tecnológico no menor. ¿Cómo van a subsistir después de la pandemia? Vamos a ver, quizás se arman supermercados de cooperativas con derechos transversales, o quizás se arman redes de abastecimiento comunales diversas, no lo sé, pero creo que es una tendencia interesante para seguir. Sí, tal vez estamos tomando o retomando una tradición histórica que se cortó abruptamente, al menos lo que me refiere a mis papás en los años 70, tradiciones comunitarias de resolución de ciertos fenómenos de sobrevivencia o incluso de vida comunitaria. Y en eso, claro, es interesante porque la regulación puede acompañar este proceso, incluso incentivarlo. Alguien me hacía una pregunta muy razonable el otro día a propósito de por qué no pueden existir planes comunitarios de Internet. En los edificios. En los Claro. edificios. ¿Por qué no una gran cuenta, ¿cierto? Aprovechando la economía de escala, y probablemente todos tendrían mejor señal y menor precio. Son cosas que, por cierto, se podrían impulsar. Pero yo, a propósito de lo que comentabas tú de Carlos Peña y otros autores,
yo tengo una pregunta que me surge para saber tu opinión, digamos, porque simplificando y tal vez demasiado maniqueamente la discusión, uno podría decir de que algunos dijeron que lo que está en juego es el modelo, en el sentido que no queremos el modelo, y otros han dicho que más bien de lo que se trata es de que el modelo cumpla su promesa. Entonces, ¿por qué? Porque de nuevo en los años 80 se decía, cámbiase la AFP, cotice y tendrá una pensión digna. Tome un plan de ISAPRE, cotice y tendrá una salud digna, ¿cierto? En el fondo es, obtenga dignidad a través de las herramientas del mercado. Entonces, la pregunta es tu lectura, digamos, ¿en qué vector está? ¿Cierto? En el vector de queremos que el mercado cumpla su promesa, ¿cierto? Y por tanto las transformaciones es para que con mi contribución obtenga una pensión, una salud digna, que aparentemente es lo mismo con educación, haga que su hijo vaya a la universidad y su hijo progresará, ¿cierto? Y tenemos, no sé, peritos criminalísticos como un caso, más allá de los profesionales que se desempeñan hábilmente en dicha profesión, pero más bien de la promesa rota, digamos, en su momento. Entonces, tú eres de las que diría que esto va más cerca de que el mercado cumpla su promesa, o más bien es reemplazar esto por otra cosa que permita habilitar estos pisos de dignidad. Respecto a lo que nosotros vimos como la crisis social del 2019, porque no me gusta decirle estallido, porque estallido es como si sirve muy bien para los que dicen no lo vimos venir, o nos sorprendió, no sabíamos. A mí me gusta mejor llamarle crisis social. Muchos habían predicho esto en tesis que están guardadas en miles de bibliotecas, y muchos lo habían visto que era cosa de tiempo. Yo creo que durante la crisis que todavía estamos viviendo, y muy en la línea de lo que dice Manuel Canales, hay muchas demandas aglutinadas en un mismo movimiento. Y creo que por lo mismo hay muchos anhelos de refundación, hay anhelos de que se queme todo y partamos de cero, hay otros anhelos de dignificación del modelo, de mira, hagámoslo, pero que no solo a los ricos les convenga, sino que a todos también, porque hay que hacer casi que doctorados para ser consumidores, para que me llegue el internet, para que la ISAPRE me responda, para que la FP me funcione. ¿Por qué no puede ser más fácil? ¿Por qué no me dejan de mentir, de ocultar? Pero también habían otros grandes anhelos que yo creo que están más ligados a las generaciones más jóvenes, de proponer un modelo alternativo de consumo que estuviera también más acorde a las nuevas demandas globales. Entonces yo creo que en la crisis del 2019 nosotros vimos, dentro de estas tres y muchas otras, muchas demandas que se unieron en un mismo movimiento y que explotaron de una misma manera en un mismo momento, pero que encauzarlas va a requerir muchísimas vías distintas y algunas incluso contradictorias. Y con respecto a esa contradicción, yo soy más de la línea de que hay un discurso contradictorio entre quiero que se acabe el neoliberalismo, pero quiero seguir teniendo beneficios como consumidor más dignificados, más justos y con mejores condiciones de las que hoy día se me proponen. Son discursos que son contradictorios, por supuesto, como que uno diría, ya, pero uno no lleva al otro, ¿no es cierto? Pero yo creo que esa contradicción está como muy implícita en el alma del consumidor, de entender de que existen demandas y deberes, que no todos pueden ser satisfechos al mismo momento, pero que eso no quita de que mis deseos se expresen en el mismo minuto. Entonces ahí yo creo que estamos en un conflicto importante, como lo dice Manuel Canales, de que hay muchas demandas que aún no tienen cauce, que todavía tienen que ser encauzadas de alguna manera distinta, que hay gente que de verdad quiere que la ISAPRE y la FP se acaben, y tanta otra gente que dicen, mira, ahora que puedes sacar mi 10%, me di cuenta que no era una estafa, me di cuenta que esa plata es mía, me siento más empoderado porque no sabía que tenía este poder adquisitivo que ahora creo que sí tengo. Entonces hay que tener cuidado ahí con meter a todo el mundo en un mismo saco, yo creo, porque de lo que salga del proceso constitucional
va a ser una negociación de muchos grises que quieren cosas distintas. Solo como para sumar a eso, yo creo que hay una épica que une a todos, que es la de un cambio urgente, que es la de la necesidad del cambio de este modelo no funciona porque se está haciendo mal. Si la solución es otro modelo, si la solución es arreglemos el modelo, si la solución es mejoremos el modelo, hagámoslo como debiese haber sido en un principio, creo que está en manos de lo que salga de la convención. Y creo que por eso va a ser peleado, porque estamos hablando de modos de ver el mundo muy, muy alternativos, muy distintos. Con esto termino brevísimo. Hay una interpretación que permite conciliar de cierta manera esta como posición, que tiene que ver con la dignidad debe ser garantizada por el Estado, y de ahí están los derechos económicos, sociales y culturales que hablan de un piso en dignidad, en salud, en educación, en vivienda, en alimentación adecuada. Y luego el piso, efectivamente, el mercado tiene un espacio para complementar por sobre este piso de dignidad, y en ese mercado lo que se requiere es un trato más simétrico, donde no solo todos nos beneficiamos, y no es un embudo donde la parte angosta está siempre de un lado y la parte ancha está del otro. Las principales demandas son de transparencia y simetría y horizontalidad, ¿no? Yo creo que llegamos a un límite insoportable de asimetría, de opacidad, de cosas ocultas, de letras chicas, de engaños y de peleas de uno a uno. Cada uno teniendo que pelear una y otra vez con la compañía de las farmacias, con la compañía del internet, con la compañía de salud. Esa lucha diaria por subsistir, que no es una subsistencia desde la línea de la pobreza, es una subsistencia desde la clase media también para arriba, ¿no? Me están embarrando de nuevo, ¿cómo puedo soportar? Y en el minuto que menos lo veo, la otra compañía lo va a hacer también. Y si me descuido, la del teléfono, y si me descuido, la del agua, y si me descuido, la de la luz. Es una lucha, una guerra más bien, de muchas luchas, de muchas batallas, que yo creo que ni la clase política, ni los operadores lo han logrado dimensionar el nivel de angustia en que las personas explotaron, de estas luchas multiplicadas por 100, por 1000, donde cada una de las áreas de abastecimiento de servicios mínimos, agua, luz, conectividad, educación, salud, se convierten para el ciudadano consumidor chileno en una batalla interminable. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado tiene que pegarse en la cabeza, darse cuenta, quien sea que esté a la cabeza, de que existe una crisis del modelo, pero una crisis del modelo sentida y pensada desde no está funcionando el modelo de servicio individual y de garantías individuales de los consumidores. Y en ese sentido, yo he sido bastante enfática cuando me invitaron este año también en un evento de CERNAC, de decir de que es una olla a presión, de que la cantidad de luchas que se acumulan no pueden sino seguir estallando y estallando y estallando hasta que se consoliden quizás alternativas de evasión masiva, o que ya suceden, o que se consoliden alternativas de funas y cancelaciones a marcas, como han pasado un montón durante el último año, o que la gente literalmente arme, y esto yo creo que es lo más riesgoso, redes alternativas, por no decir en negro, de abastecimiento de internet, de telefonía, de agua, de luz, y por qué no también de alimentos, que antes estábamos hablando como una de las cosas que habían ocurrido en la pandemia. ¿Qué pasa si se establecen y se quedan en negro, sin tributación, sin poder de fiscalización sanitaria? ¿Qué hacemos si se nos convierte un mercado en negro solo por frustración? Entonces yo creo que hay un riesgo muy grande de cambiar el discurso y decir, oye, no es solamente el derecho al consumidor, es que aquí esta cuestión está haciendo agua por tantos lados que se nos puede armar un sistema paralelo de mercado porque la gente no aguanta más pertenecer a lo formal, porque lo formal es tremendamente informal, responde de maneras informales.
Oye, muy interesante, podríamos hablar mucho tiempo. Yo quería, bueno, tengo algunas citas tuyas a propósito del valor y la... Los arquitectos tenemos muchísimo que hacer, pero vamos a tener que ser más valientes, más o menos dices tú en esto, ¿no? Y me recuerda a un libro reciente de Poduje sobre el tema de las 7 cabezas, ¿no es cierto? Me refiero en términos de lo que es la mirada urbanística del estallido. Sin embargo, fíjate que a mí me gustaría preguntarte sobre un tema que tú has trabajado y que lo has mencionado. Por lo menos yo te vi en la entrevista que te hizo la Connie Santamaría, cuando hablas de todo el tema de los malls y todo eso. Y fíjate que nosotros aquí en Odecu hemos trabajado ya hace años y venimos trabajando, seguimos con el tema del endeudamiento y el sobreendeudamiento y todos los temas que el sistema tiene para que te endeudes, digamos. ¿Ah? Pero del sistema, el sistema pertenecemos tú y yo, todos pertenecemos a esto. Entonces, el punto que te quería preguntar, ¿existe la racionalidad del consumidor? ¿Existe una racionalidad en términos, yo hablo de, organizo mi presupuesto doméstico, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo ocupo todo mi razonamiento en términos de que esto tengo 10 y por lo tanto tengo que gastar 10. Está. Sin embargo, hay un impulso que muchos hablan, el impulso inmediato, que dice, oye, qué bonito esto, entonces, bueno, si son 10 cuotas, pues, total, 10 cuotas, la opción desaparece. Y así sucesivamente. Sucesivamente digo porque en definitiva, más allá del sistema, más allá del modelo, también hay actos irracionales o simplemente que tienen que ver con el impulso, que al final son tan subjetivos. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno viaja, ve en una vitrina en el aeropuerto un Rolex de 5.000 euros. Y si alguien, o sea, alguien tiene 5.000 euros para comprarse eso, ¿me entiendes? Pero él tiene ese Rolex, 5.000 euros, y lo otro lo gasta, no sé, en discos, en libros, no sé. En definitiva, ¿qué racionalidad hay frente a la vitrina, frente al consumo? ¿Ah? Termino diciéndote que aquí nosotros no denostamos ni los malls, ni el consumismo, ni ese tipo de cosas que pertenecen a este tipo de sociedad. Lo que sí está es el tema de la racionalidad o la irracionalidad muchas veces cuando la gente viene de sobreendeudada, porque en definitiva se compró una tele que para mi gusto no la necesitaba. Pero las necesidades, ¿qué es lo que son? Son muy subjetivas, ¿no? Eso. Yo creo que esa es exactamente la palabra, subjetividad. Porque si nosotros nos quedamos en una discusión sobre racional o irracional, muy binaria, muy blanco y negro, nos olvidamos de que muchas de las decisiones que son basadas en la racionalidad han estado influidas mucho antes por subjetividades. Subjetividades que tienen que ver con la educación que se pudo recibir, con la información que me entregaron al momento de poder hacer esa decisión que yo creo que fue racional en base a la información que yo poseía, con las capacidades que se me han enseñado para ponderar, calcular, cuantificar riesgo y proyectar mis ingresos frente a mis gastos. Es decir, puede ser de que yo piense que estoy haciendo una decisión tremendamente racional en el minuto en el que me ofrecen un Rolex o una tele en 36 cuotas. Y yo digo, mira, ¿tengo esa plata al mes? Sí. ¿Me voy a poder pagar 36.000 pesos al mes? Claro que sí. Pero tengo las herramientas, se me han entregado, se me ha educado en poder entender cuánto va a terminar pagando después de 36 meses en ese nivel de cuotas, cuánto va a aumentar ese valor del crédito, cómo se va a devaluar ese objeto que yo estoy comprando hoy día que se ve muy brillante, muy bonito, pero que en 3 años probablemente no funcione y que lo sigo pagando. Es decir, creo que el concepto de racional hay que un poco desmitificarlo, porque puede ser de que las personas sí se sientan que están haciendo decisiones tremendamente independientes y racionales, pero no se ha recibido porque no hay programas, porque no ha habido información, porque hay opacidad, poca transparencia, porque hay búsqueda de engaño también directamente de muchas de las ofertas,
en que esa racionalidad está viciada, en que esa racionalidad ha sido no alimentada, está contaminada, está engañada. Entonces, muchas personas sí se sienten empoderadas al poder tomar una decisión adentro de un mall, viendo una vitrina, de decir, esto yo lo estoy tomando con toda la racionalidad, y después darse cuenta en 2 años que no fue la mejor decisión. El problema, creo yo, es que seguimos viendo la relación entre la sociedad de consumidores y el ciudadano consumidor como una relación unilateral de un sistema y personas, múltiples personas, todos individuos. Y como individuos no estamos siempre solos, estamos siempre solos frente al batallón de informaciones que no sabemos entender en ese minuto, de impulsos, por supuesto, de deseos, de arquitecturas que están construidas para la seducción, con luces, con colores, con olores, que somos personas, tampoco no somos máquinas, nos convencen, y que seguimos pensando en que cada persona tiene que estar capacitada para tomar decisiones racionales. Ahí yo creo que hay que volver a maneras más sistémicas de pensar la sociedad, más colaborativas, más comunitarias, porque el modelo del ciudadano consumidor nos pone a cada uno al frente, solos, tomando estas decisiones frente a la tarjeta de crédito, frente a la caja del mall, y que estamos ajenos a una comunidad de apoyo. Entonces yo creo que justamente organizaciones como ODETU, pero tantas otras que han surgido durante la pandemia, es cosa de ver Twitter, los hashtags funcionan mucho así. Amazon, incluso mucho del éxito del Amazon no es solamente que te llega a la casa, sino que también hay una serie de un montón de comentarios de otros consumidores que te convencen o te desincentivan a comprar una cierta cosa. Esa comunidad de consumidores necesitamos organizarla y necesitamos recuperarla. Quizás nunca ha existido, porque nunca ha existido un modelo como el que estamos viviendo hoy día, pero hay que construirla para que los consumidores no estemos solos frente a las decisiones que pensamos que son racionales, pero que muchas veces están cargadas de vicios, ya sea porque no recibimos la educación, porque no se nos entregó, porque se nos engañó en ese minuto, y terminamos presos de una decisión que pensábamos que era racional, pero que no teníamos la información para hacer. Por supuesto que las cosas fundamentales son educación financiera, eso me parece que es fundamental, es un tema urgente, educación financiera que no puede ser autoadministrada tampoco, yo creo que tiene que ser programas generalizados de comunicación, de pedagogías también, en diversos modelos, diversos canales, con diversos públicos, para diversas edades, porque si no, la falta de educación hace que también surjan lo que nosotros le hemos llamado de alguna manera los activistas financieros, personajes que con buen uso de redes, con buen uso de YouTube, buen uso de TikTok, empiezan a educar desde las maneras que también ellos consideran que podrían ser más beneficiosas para sus intereses, y a desincentivar o más bien desinformar en otros aspectos, ¿no? Hay muchos que han surgido durante los últimos años. Después del estallido, antes también, pero durante la pandemia sobre todo, de redes sociales. En TikTok está lleno de gente que enseña a invertir. Miren, yo les enseño cómo comprar 10 departamentos, sigue mis videos, ponle like, bájatelos. Y yo me imagino cuántas personas de 20 años están viendo eso, que a su primer sueldo van a ir y van a querer comprarse no sé cuántas propiedades, sin que nadie les haya enseñado de una manera pedagógica y desinteresada a manejar su dinero. Creo que las redes sociales y la manera como se están planteando son una oportunidad, un riesgo, como les estaba planteando, pero también una tremenda oportunidad para generar estas comunidades de consumidores y para que los consumidores no estemos solos frente al batallón cada vez que tenemos que decidir, ojalá racionalmente, pero muy poco probable que seamos en las mismas racionalidades todos, para que no estemos tan solos y no cometamos tantos errores que nos llevan después al sobreendeudamiento y a lo que todos sabemos que es uno de los mayores males que existen en las economías domésticas en Chile. Sí, mira, hay harto tema. José, ¿tú tenías algo que agregar al respecto de lo que dijo ahora Liliana? Sí, o sea, más preguntas, digo, pero
o reflexiones en torno a eso, porque, claro, o sea, la literatura describe esto como racionalidad limitada, ¿cierto? Donde los consumidores toman decisiones complejas de manera simple o arbitraria. La intertemporalidad es una complejidad, y por lo tanto se habla de la hipermetropía del consumidor, que ve más bien de cerca la cuota y ve muy mal de lejos el costo total a pagar. Y también los temas de incertidumbre, ¿cierto? Contextos en los que los consumidores no se manejan bien, particularmente porque somos todos optimistas, ¿cierto? A nadie le va a pasar. Eh, entonces, claro, o sea, ahí yo tengo un matiz más bien sobre los temas de educación financiera, no porque crea que sean innecesarios, sino porque creo que es más fácil regular a 20 empresas que educar a 15 millones de consumidores. Y de hecho en Europa fue la apuesta original que se realizó, y el resultado fue que los consumidores educados se expusieron más al riesgo y fueron más sujetos de fraude, de nuevo por esta sobreconfianza en los consumidores. Entonces un consumidor con un posgrado, un postdoctorado en finanzas dice, esto a mí no me va a pasar, y se metían en estafas piramidales precisamente por la sobreconfianza. Entonces, claro, por eso digo, yo no digo que no haya que educar a los consumidores, por cierto que educar a la gente, pero cuando partimos con un test de PISA en que el 80% de la gente no entiende lo que lee, las abstracciones son operaciones muy complejas y la tasa de interés es una abstracción, yo tiendo a pensar de que es más fácil, de nuevo, regular a 20 personas que educar a 18 millones de chilenos, los que seamos. Y ahí, claro, yo creo que tenemos una asignatura muy pendiente que tiene que ver con la evaluación de la regulación asociada al comportamiento de los consumidores. O sea, en el fondo es ver si funciona como uno cree que va a funcionar. Tenemos créditos universales, tenemos carga anual equivalente, tenemos hoja resumen de los créditos y no sabemos muy bien si funciona o no funciona. De hecho, las personas que lo han estudiado lo que han dicho es que funciona bien para la élite educada, pero para la mayoría no funciona. Entonces, claro, o sea, dicho eso, en el fondo yo creo que tenemos un desafío por delante gigantesco, junto con avanzar en temas de educación, avanzar con temas de regulación más inteligente, que es capaz de evaluarse y ajustar comportamiento en beneficio de la gente. Y creo que en eso tenemos mucho cumplimiento formal. Y la segunda reflexión, y que ahí tal vez podemos engarzar con lo que conversábamos antes, que el consumo se ha transformado en una fuente, o más bien el endeudamiento y el sobreendeudamiento se ha transformado en un respirador artificial del consumo, que ha traído pan para hoy, pero hambre para mañana, en aquellos casos de personas que por necesidad o por decisión o por ignorancia financian el consumo, diferenciándolo de la inversión, digamos, a través del crédito. Mi abuelita siempre decía que ella pudo tener la lavadora y el refrigerador gracias al crédito, pero creo que mi abuelita no hubiese aconsejado comprar la compra del mes, de todos los meses, con una tarjeta de crédito. Mira, antes se nos acaba el tiempo, Liliana, simplemente cuando hablaste a mí es interesante esto de la nueva normalidad y la normalidad, porque tú citaste a Giuliani, a Giuliani, al exalcalde de Nueva York, cuando dijo, después de las Torres Gemelas, tenemos que hacer una vida normal. Go shopping, ¿no es cierto? Go shopping. Esa es la vida normal. Claro, entonces, frente a esto está el tema de la situación que vivimos hoy día, pandemia. En ese sentido, cuando la angustia del encierro previo y hoy día el semi-encierro, el consumo también es un aliciente así como para, a mí, pucha, go shopping, hago una vida normal. O sea, porque ya se acabó esto, entonces, si go shopping, compro y satisfago algo. ¿Es así o no? De las cosas que nosotros hemos estado estudiando el último año sobre la pandemia y los efectos en los consumidores, hicimos unos ejercicios como de traducción de las teorías del trauma.
de los psicólogos y los psiquiatras que se dedican a estudiar cómo nosotros los seres humanos procesamos los traumas, y entendiendo que lo que estamos viviendo es a todas luces un tremendo trauma, ¿no? Y hay distintas etapas, las etapas del duelo, en verdad, que todos conocemos alguna idea al respecto, que al primero viene como la negación, después viene la angustia, después viene la depresión, después viene la negociación, después viene como la resarcimiento o resurgir, ¿no es cierto? Y nosotros digamos que partimos en marzo, abril, con la negación, ¿no? En abril por ahí estuvimos en esa etapa más complicada de la rabia, de la ira, cuando la gente no quería respetar las cuarentenas, cuando había presos todas las noches, y fue la etapa de los militares en las calles, de las cuarentenas más rígidas, al menos en la región metropolitana. Y después lo que se ha venido dando, sobre todo más hacia julio, agosto, fueron las etapas de negociación. Y una de las etapas de negociación, de la manera como nosotros la interpretamos, tenía que ver con recuperar ritos de consumo que fueran satisfactorios, pero que también fueran indulgentes. Es decir, que me permitieran de alguna manera compensarme por el daño que estoy viviendo, que estoy percibiendo. Y es ahí donde, sobre todo el Ministerio de Salud publicó, pero también Senda publicó varios estudios sobre aumento del consumo de bebidas alcohólicas. Por ahí creo que Rappi u otro de delivery publicó el dato que lo que más se pedía en las casas, en las ciudades, eran hamburguesas y papas fritas. Un montón de ejemplos que uno podría decir de cómo las personas buscaron, también el dato del aumento del consumo de pastillas y medicamentos no recetados, con estrellita, por decirlo así, como contenido más de salud mental, y que nosotros vimos entre julio y agosto que era fundamental para la gente buscar a través del consumo una manera de premiarse por el esfuerzo que se estaba viviendo y por el gran esfuerzo que había significado hasta ese año, o seguir en teletrabajo, o estar encerrado, o haber perdido el empleo, o buscar la manera de subsistir literalmente en una pandemia. Lo que sabíamos que iba a pasar, y en esa entrevista con la Connie Santamaría, que fue por ahí en esa fecha, lo dijimos, es que la siguiente fase era la fase de la negociación. Y es una fase que, según los psicólogos, siempre ocurre, donde las personas empiezan a negociar entre sus miedos y sus penas, entre sus ansiedades y sus angustias, y entre sus maneras de buscar placer. Y una de las maneras que nosotros hemos sabido desde hace mucho que existe en las ciudades chilenas es ver el mall como un espacio de sociabilidad y de placer, y no solo como un espacio de consumo de bienes, sino que también consumo de experiencia y de servicio. Entonces era como bastante evidente que en la hoja de ruta, que apenas se permitiera ir a los malls se iban a llenar. Y iba a ser una búsqueda por negociar entre el miedo que me da contagiarme y el placer que me da comprar, o estar en un ambiente de consumo, porque no necesariamente las personas iban solamente a comprar, eso lo digo más hacia Navidad. Cuando empezamos a ver en septiembre, en octubre, la gente iba a pasear al mall, iba a volver a construir esta idea de normalidad. Las frases de Giuliani, que dijo justo el día que se cayeron las Torres Gemelas, del ataque a las Torres Gemelas, y que hoy día Giuliani, por supuesto, después de todo lo de Trump, es otro perfil de persona también aún más cuestionable, pero él justamente lo dijo en un momento tremendamente dramático, donde se acababan de votar y morir miles de personas en la ciudad, y la gente estaba en shock, y él no encontró nada mejor, y por eso a mí me parece un muy buen ejemplo, porque le salió como de la guata, de decir, la mejor manera de recopilar, de reconstruir normalidad es consumiendo en la sociedad de consumidores en la que nosotros vivimos, ¿no? Consumiendo te permitirá, 1, bajar los niveles de ansiedad, 2, alzar los niveles de placer, de instinto, y 3, también negociar entre lo que puedes manejar y lo que no puedes manejar. El acto de la compra en sí mismo tiene un acto de reparación, un acto de reparatorio. Esto sí lo puedo decidir, esto sí está en mis manos, mientras que todo el resto no. No puedo decidir que se acabe la pandemia, no puedo hacer nada frente a otras situaciones, y mi pequeño mundo de control, que es como esta teoría del duelo, está en estas pequeñas acciones.
Una de las cosas que nosotros sí habíamos visto que iba a ocurrir y estábamos muy asustados, y lamentablemente fue así como ocurrió, fue que para Navidad no existieran las normativas regulatorias del comercio masivo que permitieran a las personas orientarse frente a estos impulsos, que permitieran decirle, ok, pero hágalo con cuidado, ok, pero hágalo de a poquito, ok, pero no venga tan tarde, venga más temprano. Una autorregulación, como decía José, ¿no? Una propuesta de salud pública venida desde el mundo privado. No ocurrió, lamentablemente. Hubo, sin duda, incentivos para que se midieran los aforos, para que se midieran temperaturas, pero que en un momento de masividad, como fue la semana antes de Navidad, los malls no se autorregularon, no supieron quizás tampoco cómo, no habían generado los equipos para lograr hacerlo. Porque también los centros comerciales funcionan con muchos arrendatarios distintos, que el negocio es tener las tiendas abiertas. Entonces, por más que quizás algún operador de mall hubiese querido cerrar, hubiese sido un incumplimiento de contrato hacerlo, frente a sus propios arrendatarios, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuevamente vuelvo al tema de que hemos sido dejados solos, como consumidores, pero también como comerciantes, a decisiones que probablemente tenían que ser tomadas de manera unilateral, vertical, con foco en la salud pública y con maneras en que también la salud mental de las personas hubiese sido considerada en esta planificación. Que se hubiese dicho, mira, la gente para octubre, noviembre, diciembre va a estar desatada, porque este es el ciclo de salud mental que estamos observando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a hacer una campaña quizás desde septiembre? En medios, en televisión, para que se cuiden, para que busquen otras maneras de desestresarse, de liberar el estrés. ¿Cómo los va? En cambio, no. Fuimos dejados solos. Y no culpo al gobierno local solamente. Esto es un fenómeno global. Pasó en muchas otras partes de la misma manera. En la región, en Brasil, en Argentina, en Perú, pasaron los mismos fenómenos de aglomeración del consumo. Entonces, más que nada, yo considero que la visión del ciudadano consumidor, y volviendo como al principio, tiene que ser colectiva. Tenemos que ver a los ciudadanos consumidores como una colectividad, en vez de pensar de que las personas pueden tomar decisiones independientes, individuales, racionales, o que también pueden hacerse cargo de sus propias presiones psicológicas, como lo que estamos viendo hoy día en la pandemia. No podemos seguir dejando ni a los comerciantes ni a los consumidores a su suerte, porque el sistema no está ideado de tal manera. Y esa búsqueda de normalidad a través del consumo es algo que lo vamos a seguir viendo, porque de las cosas que hemos visto, esta no es un circuito lineal, no es como que hubo el trauma, después la ira, después la depresión, después la negociación, sino que es un círculo. La pandemia que estamos viviendo hoy día va a tener 2 o 3 o 4 olas. Sí, tenemos que rezar a la vacuna, pero miremos lo que está pasando en Europa ahora, que están algunos dicen que es la segunda ola, otros dicen que ya fue la tercera, porque la segunda fue en septiembre. Y cada vez que vuelven a haber lockdowns, cada vez los consumidores corren a sus supermercados y compran de nuevo papel higiénico y compran de nuevo un montón de cosas para sentirse seguros, y cuando los sueltan vuelven a irse a las fiestas, vuelven a ir a los bares, porque es el instinto humano. Yo creo que esa característica gregaria que nosotros tenemos como seres humanos tiene que ser incorporado en la manera como entendemos a los consumidores. Tiene que ser también ingresado a la manera como estamos entendiendo la pandemia, cómo podemos diseñar las políticas públicas y cómo finalmente buscamos que las personas modelen sus comportamientos para buscar ciertos objetivos, ¿no? En este caso, el objetivo principal es evitar los contagios, pero no se lo podemos dejar a la gente. Yo fui bien enfática durante esas semanas cuando me invitaron a hablar en prensa en diciembre, de que esto no era culpa de la gente, que no lo podíamos volver una conversación moral entre los buenos que se quedaban en casa y los malos que iban al mall. Porque los buenos quizás estaban también pidiendo delivery, donde habían otros que se estaban exponiendo por ello, o donde habían otras cadenas de logística, donde habían empleos precarizados que estaban siendo invisibilizados, ocultados. O sea, también esa idea de que existen los buenos y los malos no nos ayuda a pensar mejoras desde las políticas públicas en todo el sistema.
Me dio mucha pena ver, por supuesto, tanta gente aglomerada en los malls, como a tanto yo creo que nos sorprendió, pero no podría culparlos por falta ni de conocimiento o excesiva impulsividad. Yo creo que lo que estamos viendo es tan extraordinario que necesitamos equipos de salud pública modelando ese tipo de políticas públicas, de cómo manejar esto y, por supuesto, regulaciones mucho más directas y menos flexibles, menos como, ¿cómo decirlo?, como casuísticas para los comerciantes, los dueños de malls, los dueños de los mercados, los feriantes, porque tampoco no tienen las capacidades, aunque sean grandes organizaciones, nadie está preparado para lo que estamos viviendo. Eso, muchas gracias, Liliana. Una de las cosas que nosotros hemos hablado internamente o así, reflexionando, es la soberanía del consumidor frente al mercado. Es un proyecto, llamémoslo así, social, que está relacionado como nosotros decidimos sobre la producción, nosotros decidimos sobre las formas de intercambio. Pero bueno, eso da, por supuesto, no solamente uno, sino que muchos podcasts. Yo, como presidente de la organización, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos hayas compartido tus experiencias académicas y tu reflexión social, básicamente, que es lo más interesante de esta conversación. Gracias. Y esperamos poder tenerte nuevamente y tomar en cuenta que podemos establecer ciertos vínculos más allá de los podcasts, en la medida que a nosotros nos interesa estudiar el tema o reflexionar sobre los temas que acabamos de conversar, tanto sociales como el comportamiento general del consumidor y cómo uno, por lo tanto, empuja una determinada política pública. O sea, para eso necesitamos ese nivel de conocimiento. Claro, sin duda. Muchas gracias, Liliana, y esperamos vernos nuevamente. Y le paso la palabra a Carlos para el cierre. Bueno, me sumo a las palabras de Estefan. Muchas gracias, Liliana, por tu reflexión. Claramente es un tema dinámico y abierto y que se va a ir construyendo y que según cómo avance la convención, cómo avance el documento, se van a ir viendo los cambios y hacia dónde camina esta modificación cultural que necesitamos para poder construir una sociedad distinta. Así que, bueno, te invitamos también a ver después este podcast en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, odeco.cl, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube. También puedes ver también este ciclo que llevamos haciendo de podcast. Partimos ya hace 3 años, esta es nuestra tercera temporada y ahora, obviamente, por las condiciones actuales de la digitalización, le agregamos ya la posibilidad de ver nuestras entrevistas, antes era solamente el podcast, escucharlas, pero ahora también se pueden ver. Así que muchas gracias, Estefan, muchas gracias, José, muchas gracias, Liliana, y ojalá podamos conversar nuevamente pronto. Así que estén muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Chao, chao.